Capítulo 8 de la crisis a la paz. Escena 1. Pablo tuvo un ataque cardíaco y comenzó a darse cuenta que el cuerpo, su persona, era un enemigo que actuaba contra sí mismo. Finalmente Pablo entendió: yo no soy mi cuerpo. Entonces, ¿quién soy yo? Escena 2. El marido de Johanna la dejó por otra mujer. De repente ella no es más la esposa y no está segura de que quiera ser esposa de otro hombre, porque cree que se convertiría nuevamente en una posesión, pudiendo ser descartada en cualquier momento por un modelo más nuevo y mejorado. Ella se pregunta: ¿quién soy yo? ¿Quién quiero ser? La creación en la imagen cabalística comenzó con la rotura de los recipientes, lo cual dejó el mundo en un estado de caos y crisis, a partir de lo cual comenzó y se desarrolló el proceso de transformación. Del mismo modo, las personas tampoco toman iniciativa de liberarse de la esclavitud del ego y no comienzan el proceso de crecimiento espiritual hasta que alguna crisis transforme el mundo personal en un caos. Puede ser la pérdida del padre o de la madre, un divorcio, una tragedia implicando a un ser querido o una enfermedad grave que desencadenaría lo que llamamos crisis de identidad. La primera crisis de identidad afectó a toda la futura humanidad. En el momento en que Adán y Jabá fueron expulsados del jardín del Edén, a partir de ahí el hombre comenzó el trayecto del retorno al paraíso, de vuelta a la identificación con el gran yo, que continuamos hasta hoy y que es independiente de nuestra voluntad. Todos nosotros conocemos la historia. Adán y Jabá estaban en el jardín del Edén, que era de hecho el paraíso. No era necesario ningún esfuerzo para nada. Cuando tenían hambre, era solo levantar la mano y elegir alguno de los deliciosos frutos que existían en abundancia. La libertad era total, con solo una pequeña pero importante restricción: el mandato de no comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Hashem les avisó que comer de aquel árbol significaba convertirse en mortal. Pero entonces intervino la serpiente. Con su encanto, ella ofreció a Jabá el siguiente argumento: ¿sabes por qué Hashem no quiere que coman del árbol? Porque en el día que coman del árbol, serán como dioses. ¿Qué quiso decir la serpiente con eso? Ella hablaba el lenguaje del ego. Estaba promoviendo la noción egoísta de que el hombre es independiente, se define y se mantiene por sí mismo. El mensaje sugiere que hay un juego de intereses entre el hombre y Hashem, una especie de competencia, como si el único mandamiento, no comer del fruto del árbol, fuera parte del plan de Hashem de mantener la subordinación del hombre. La serpiente crea un dilema para Adán y Jabá: identificarse con el ego o con el gran yo Hashem. Ellos cayeron en la estrategia de marketing de la serpiente y comieron del fruto prohibido. Cuando comen, se dejan engañar por el ego y se traicionan a sí mismos, separándose del gran ser, desconectando sus almas del alma de las almas. Eso es mortalidad. La consecuencia del Het. La mortalidad es la ruptura de la relación del hombre con la fuente de la vida. Continuando la historia, enseguida de haber acabado de comer del fruto, Adán se esconde. Acaba de hacer una jugada osada para convertirse en un dios y de repente no se siente bien consigo mismo. Hashem llama a Adán. ¿Dónde estás? Hashem sabe dónde está, pero la cuestión no es dónde estás tú, sino dónde estás tú. Esta es la más aterradora de las preguntas a la que tenemos que responder todos los días y a la cual Adán no pudo responder. Se perdió en su ego, se desconectó del alma de las almas y no sabe más dónde está. No logró encontrarse porque su verdadero yo solo existe dentro del contexto del gran ser. Perdido y confundido, Adán se comporta como las personas perdidas y confundidas. Adán se esconde. No tiene sentido, es como intentar esconderse de sí mismo. La idea es absurda. ¿Puede el cuerpo esconderse de la mente? Por supuesto que no. ¿Puede la mente esconderse de su yo interior? Por supuesto que no. Entonces, ¿cómo es que el yo interior puede esconderse del gran yo? Aún así, cuando nos perdemos en el ego, nos encantamos con la idea de que Hashem está muy lejos de nosotros. Perdidos y encontrados. La pregunta ¿dónde estás? Sugiere también otro significado para la palabra Het. Het no es solo perder la marcación, tocar desafinado, desconectarse, sino también perderse de sí mismo, desplazarse, colocarse en un lugar equivocado.
A veces el Talmud se refiere a Hashem como Hamakom, el lugar. Así está escrito en los Salmos. Hashem ha sido nuestra morada en todas las generaciones. Hashem es el lugar del mundo. Todo existe en Hashem. A menos que sepas que tu lugar es el lugar, probablemente estarás siempre en el lugar equivocado. Y así, sintiéndote fuera del lugar, te tornas inquieto, inseguro, aterrado y solitario. Estar sin un lugar en el lugar es como estar espiritualmente desabrigado. No importa el tamaño de tu casa, cuánto dinero tengas, cuántas personas conozcas, a cuántas fiestas vayas. Nada de eso puede realmente aliviar el dolor interno de un alma fuera de su contexto. Mi amigo Jack, recaudador de recursos en una respetable organización de caridad que provee alimento y abrigo a los sin techo, me contó una historia que ilustra cómo sufren las personas espiritualmente desabrigadas. Jack había contactado al presidente de una compañía muy grande y exitosa, interesada en hacer una donación, o así pensó Jack. Era bastante optimista cuando fue invitado a conocer al empresario. Luego de esperar un poco en el lobby del edificio, subió en un ascensor particular al último piso, donde una empleada lo llevó por un laberinto de corredores donde estaba el empresario. ¡Qué lugar! Había una vista panorámica maravillosa desde todas las ventanas, cuadros originales de pintores famosos y antigüedades elegantes por todos lados. Y en el medio de todo aquel lujo estaba el presidente de la compañía, sentado en una silla, vistiendo un traje caro. Fue bastante amable con Jack y le ofreció café. En respuesta a la campanilla, la empleada vino con una bandeja de plata y sirvió café a los dos. Jack pensaba, este hombre tiene todo, puede hacer una donación generosa. Entonces, Jack, dijo el hombre de espaldas mirando para la ventana, ¿qué puedo hacer por ti? Jack, que no estaba acostumbrado a conversar con las espaldas de alguien, prosiguió. En primer lugar, muchas gracias por recibirme. Sé que usted es un hombre muy ocupado y su tiempo es muy valioso. A partir de ahí, Jack le contó al empresario sobre el trabajo excepcional que llevaba adelante la organización de caridad y habló sobre los terribles problemas sociales que dejaban a tantas personas desprovistas, muchas de ellas buenas y trabajadoras, pero que tuvieron falta de suerte en la vida. Toda esa conversación sobre suerte parecía incomodar al empresario. Se levantó y comenzó a andar de un lado a otro, casi sin mirar a Jack. Entonces, antes de que Jack terminase su discurso, el empresario lo interrumpió. Lo siento mucho por los necesitados, lo siento en serio. No tener casa es terrible. Haré una donación de $100. Jack quedó conmocionado. Él fue al departamento de aquel hombre esperando nada menos que 10 veces de aquel valor. Una donación de $100 deducido del impuesto de renta viniendo de un hombre tan rico llegaba hasta ser ofensivo. El espanto de Jack trascendió en su voz. ¿$100? Bien, explicó el hombre ya sin mucha seguridad. Tengo una empresa grande y estoy preocupado. Me preocupo por ella todos los días. La competencia es dura. ¿Quién sabe qué pasará el día de mañana? Un día aún puedo perderlo todo y también puedo tener un cambio de suerte. Por eso no puedo donar mucho ahora. Hizo un cheque de $100 y se lo entregó a Jack, que dijo gracias. Y dejó al empresario solo con sus preocupaciones. Pobre hombre, pensó Jack. Cuanto más tiene, más se preocupa de lo que podría perder. ¿No es irónico? Pensé después de que Jack me contó la historia. ¿No es irónico que las personas hagan inversiones financieras para asegurar el futuro, pero los propios negocios acaban trayendo inseguridad? La casa de Hashem. Cierta vez un filósofo dijo, si el hombre se encuentra, tiene una mansión donde vivir el resto de su vida. A mí me gustaría agregar, si el hombre no se encuentra, puede incluso construir varias mansiones para intentar compensar la pérdida de sí mismo, pero no encontrará un hogar. El alma no se siente en casa con el ego, y a no ser que ella encuentre su verdadero hogar, ninguna casa será un hogar, no importa el tamaño que sea. ¿Dónde es que el alma se siente a gusto? El rey David escribió en los Salmos, solo tengo un pedido a Hashem, y esto voy a pedir varias veces, estar en la casa de Hashem todos los días de mi vida. El alma está en casa solamente cuando vive en el alma de las almas, Hashem. Y cuando tenemos nuestras almas en Hashem, encontramos a Hashem en nosotros. La Torá cuenta que Hashem instruyó a los israelitas a hacer un santuario y le dijo a Moshe, que me construyan un santuario y yo moraré en ellos. Fíjate que Hashem no dice moraré en el tabernáculo, sino moraré en ellos.
Cuando nos encontramos a Hashem, encontramos a Hashem en nosotros. Cuando nos sentimos en casa en Hashem, Hashem se siente en casa en nuestras vidas. Este es el objetivo de nuestro trabajo de reparación, rectificación de los recipientes en la luz y la luz en los recipientes. La Kabbalah explica que en la formación original los recipientes eran como puntos individuales. Cada uno se veía como un punto definido y separado de los demás. Cuando todos quisieron recibir la luz infinita, independientemente, se quebraron. Si los recipientes se hubieran juntado, podrían haber tenido la luz, pero actuando cada uno por sí mismo, se despedazaron. Está claro que la Kabbalah se refiere a un mundo egoísta, donde el hombre cree que es cada uno por sí mismo. Un mundo donde el ego, tal como la serpiente, nos dice que estamos todos separados, personas diferentes que no tienen nada que ver unas con las otras. El ego nos aconseja que pisar a los otros es subir en la vida, que no hay suficiente para todos. Entonces tenemos que tomar lo máximo que logramos. Y ya que la vida es una lucha, que vence el mejor. Yo, por supuesto. Es el ego que quiere conquistar más territorio, porque nunca se siente seguro. Es el ego que va a la guerra. En un mundo tan egoísta no puede haber paz. Paz entre nosotros ni paz dentro de nosotros. Aún así queremos la paz. Paz interior y paz en el mundo, siendo que esta no viene sin aquella. Paz. Cierta noche el teléfono me despertó de un sueño profundo. Era mi amigo Jack. Ignorando mi sueño, me dijo ansiosamente: necesito ir a tu casa. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Estoy solo en casa. ¿Y con eso qué? No entiendes, estoy solo, necesito ir ahí. Pero yo estoy durmiendo. Y yo no puedo dormir. ¿Por qué no? Detesto estar solo. Mi voluntad era decir: bien, yo adoro estar solo, buenas noches. Pero no lo dije. Dejé que Jack viniese y nos quedamos despiertos toda la noche. Y pienso que valió la pena porque aprendí una cosa. Si no estás en paz contigo mismo, no gustarás de ti mismo como compañía. No lograrás dormir ni descansar. Desde entonces conocí centenas de Jacks, personas bastante sociables que están siempre riendo y divirtiéndose, personas que intentan ocupar cada momento con trabajo, con alguna actividad o con algún entretenimiento que distraiga la cabeza. Cualquier cosa para no encarar aquel momento de silencio en el que no pueden más sofocar el grito de sus almas. Esas personas pueden tener éxito, pero solamente por algún tiempo, porque el alma es fuerte. Ella ruge como un león hambriento, sacudiendo las rejas de su prisión construida por el ego. Mientras el ego insiste en dividir el mundo en pedazos, colocando a unos contra otros, no puede haber paz, ni el mundo ni dentro de nosotros. El alma sabe que su verdadera identidad está conectada a todas las otras almas y al alma de las almas. Mientras el alma está aprisionada en el ego, ella gime, llora y sufre. Nos sentimos en guerra. La palabra paz en hebreo, shalom, también significa completitud. El alma nunca estará en paz y completa viviendo en el ego, que se engaña, pensando que es completo, que se define y se mantiene por sí mismo. Algunos de los ingeniosos grabados del artista M.C. Escher retratan bien la cuestión de la unión de las almas. En el grabado que hizo en 1938, Peces y pájaros, por ejemplo, todos los dibujos están tan cerca que la espalda de un pez es también el ala de un pájaro, y así sucesivamente, y aún así cada animal parece completo, como si no precisase de los que están a su alrededor. Pero si retirásemos el grabado de un pájaro o un pez, todos ellos desaparecerían. La ironía es que el que se cree completo e independiente vive una ilusión, porque es verdaderamente incompleto. Sin embargo, el que piensa que es incompleto y dependiente de otros está en camino de la verdadera completitud. Cuando el alma es aprisionada por el ego, no está en paz, se siente incompleta y sufre con el aislamiento, y grita, como está escrito en los Salmos del rey David. De las dificultades yo llamé, oh Hashem, él respondió con liberación. Escuchar el grito del alma es el inicio de la libertad. De acuerdo con la Kabbalah, el objetivo del trayecto del alma es deshacerse de la corteza, la cáscara, la clipá y librarse del ego. Ese proceso tiene que suceder. La cuestión es, ¿el alma va a reunir sus propias fuerzas para trascender al ego o será necesario el estímulo externo del dolor? El ego dice,
esta es mi vida y la viviré a mi manera. El dolor desafía esa concepción y nos recuerda que hay un poder más allá de nosotros mismos que no podemos ignorar. Ego, yo controlo mi vida por mí mismo. Dolor, ¿estás seguro? Hay un principio básico en la Torá que dice que todo lo que nos pasa es para nuestro bien y para nuestro crecimiento. El dolor no es una venganza de Hashem por nuestra falta de obediencia. Es un camino alternativo misericordiosamente ofrecido por Él para ayudarnos a trascender el ego y a alcanzar nuestros mayores objetivos. Así lo entendió el gran sabio Rabbi Akiva cuando dijo: el sufrimiento es precioso para mí. El dolor, desde la perspectiva del alma, no es un castigo vengativo, es una fuerza de liberación, liberarnos del ego y encaminarnos hacia Hashem. Moshe nos enseñó sobre este concepto cuando experimentó una profecía en su discurso de despedida a los israelitas. Cuando busquen a Hashem, ustedes lo encontrarán. Si lo buscan con todo el corazón y con todo su ser, cuando estén en sufrimiento porque se abatirán sobre ustedes todas esas cosas en el futuro, ustedes retornarán a Hashem y oirán su voz, pues Hashem es Dios misericordioso, Él no los abandonará ni los destruirá. El ego es el único que ve el dolor como castigo, porque él también tiene la mentalidad de soy yo contra el mundo, soy yo contra Dios. Pero la verdad es que el dolor puede ser terapéutico, una reacción natural a una situación anormal y perjudicial para la salud. Por ejemplo, cuando comes algo malo, tu estómago comienza a doler. ¿Tu estómago te está castigando? ¿O el dolor es parte del proceso del estómago de liberarse del alimento indeseable? Recuerdo que cuando mi mujer y yo decidimos cambiar nuestra alimentación, que consistía en mucha tontería, y comenzamos a comer comida más saludable, un día, después de un mes de tofu, arroz integral y leche de soya, cometimos un pequeño desliz. Para conmemorar nuestro cambio de hábitos alimentarios, nos hartamos de comidas no saludables, solo por una comida. Aquella noche mi mujer y yo tuvimos un terrible dolor de estómago. No tenía sentido. Comimos lo que acostumbrábamos comer todos los días y nunca nos sentimos mal. Y ahora, cuando deberíamos estar bien, pasamos por una reacción muy dolorosa. Llamé a nuestro médico lista y me quejé. ¿Sabes lo que dijo? Antes ustedes comían tan mal que el cuerpo ni siquiera reaccionaba. Pero ahora que están más saludables, el cuerpo tiene la fuerza de pedirles que no hagan más eso. El cuerpo está esforzándose por liberarse de las porquerías que ustedes comieron. El dolor, físico o psicológico, a veces significa que un alma saludable está reaccionando a una situación no saludable, como la identificación exagerada con el ego y con el cuerpo. Ignorar el dolor significa transformarlo en sufrimiento, lo cual es un gran desastre. No estoy diciendo que algunos dolores no tengan causa física. Quiero decir que combatir el dolor solo con remedios es no entender su verdadero sentido. Los remedios solo pueden aliviar síntomas, pero no resuelven el problema si su origen es en el alma. Ignorar el dolor espiritual y no buscar una cura espiritual es solo negar el problema y sufrir más en el futuro. A veces ignoramos el llamado del alma. El dolor se va sin que la causa del sufrimiento haya sido curada. El ego sale victorioso porque ganó una batalla más. ¿La ganó? Cierta vez fui al dentista para un control. El odontólogo golpeó en uno de mis dientes y preguntó, ¿duele? No. ¿Te dolió alguna vez? En verdad me dolió hace un tiempo, pero ignoré el dolor y un día paró de dolerme. El dentista rió. ¿Sabes por qué no te dolió más? Está muerto. Mi diente estaba muerto y tuve que hacer un tratamiento de conducto carísimo solo para que el diente no se caiga. Así es con el alma. Todos percibimos ello, más temprano o más tarde, cuando ignoramos la causa del dolor espiritual. Adiós, cuerpo. Cuando Adán y Jabá cayeron en el juego de la serpiente y se entregaron al ego, eligieron el camino de la muerte. El ego es la ilusión de que somos independientes, separados de Hashem, la fuente de la vida. El ego dice que vivo, que tengo valor y significado por mí mismo. Esta ilusión es autodestructiva y nos hace vivir con un constante miedo de la muerte. ¿Por qué? Porque Hashem avisó a Adán que en el día en que comiese del árbol se tornaría inmortal. Aunque no fuese a morir inmediatamente, pasaría a vivir con miedo de la muerte. Mientras tanto, la muerte no es una amenaza,
Ella nos hace recordar que no somos completos si estamos solos. No controlamos el hecho de que nuestros cuerpos y egos vayan a morir. La muerte es vista como amenaza solamente cuando negamos su verdadero sentido, pero cuando aceptamos su mensaje, ella se torna en la llave de la vida. Cuando más nos identificamos con el ego, el cuerpo y los bienes materiales que son cosas pasajeras, más tememos de la muerte. Sin embargo, si sabemos que la idea de la muerte sirve para redireccionar el verdadero origen de nuestra autoestima, Hashem, podemos encarar la muerte y decir, tienes razón, mi cuerpo y mi ego van a morir, pero yo no soy ni mi cuerpo ni mi ego, soy un alma, una chispa del gran eterno yo, y viviré para siempre. La Torá y la Kabbalah mencionan una forma sublime de muerte, el proceso por el cual mueren las personas santas, el beso de la muerte. Morir por medio del beso de Hashem significa sentir la muerte como el retorno a casa, a Hashem. Fue así que fallecieron Moshe y su hermano Aarón. Hay una historia sobre un gran maestro jasídico que estaba en su lecho de muerte. La esposa comenzó a llorar y él con mucha calma le dijo, por favor no llores. Toda mi vida fue una preparación para este momento. Él no tenía miedo. El maestro no encaró la muerte como una partida de este mundo, sino como un viaje ascendente. Hay otra historia sobre un hombre que estaba de luto por la muerte de su hijo. Muchos intentaban consolarlo, pero sin ningún éxito. El dolor era muy fuerte, hasta que un amigo le dijo, cuando un bebé nace llora, pero los adultos festejan la venida de una nueva vida al mundo. Tal vez pase lo mismo en el cielo. Lloramos cuando una persona muere, pero los ángeles celebran que un alma volvió a casa. No es mi intención glorificar la muerte. Rezo para tener una larga vida. En verdad, el Midrash y la Kabbalah hablan del glorioso momento del retorno del alma al cuerpo. Amamos el cuerpo y los personajes que vivimos, pero como vehículos para nuestra expresión y no como nuestro origen. Por eso la Torá cita, yo puse ante ustedes la vida y la muerte. Elige la vida. Aún así, son tantos los que eligen la muerte. Elegir la muerte es perderte de ti mismo, perder tu alma dentro del ego. Es identificarte con aquello que muere y así prolongar el miedo cada día. El miedo de la muerte es mayor que la propia muerte. Esta ocurre una sola vez, la otra ocurre diariamente. Vivir así es absolutamente trágico. Es como elegir la muerte como modo de vida. Elegir la vida es identificarse con lo eterno, encontrarse con el gran ser, es abandonar el miedo y saber que tú, el alma, nunca muere, que va a volver a casa. Es como los Beatles cantaban, es volver hacia donde un día perteneciste. Preguntas para reflexionar. ¿Alguna vez te has sentido espiritualmente desplazado? ¿Recuerdas algún lugar en el que te hayas sentido espiritualmente en casa? ¿Qué cosa de ese lugar te inspiró esos sentimientos? ¿Conoces a alguien que sea bastante sociable, pero que en el fondo sea solitario? ¿Por qué esa persona es así? ¿Sientes que en algunos momentos estás huyendo de tu alma? ¿Alguna vez te has sentido profundamente en paz? ¿Qué sucedió? ¿Has pasado alguna vez por una situación dolorosa que hoy ves como un regalo de transformación?